Cuando supe que estaba embarazada, no tenía la menor idea de lo que venía, aun cuando Elías y yo esperamos a Nico con todas las ansias. Leí libros, revistas, blogs, todo se lee maravilloso, pero nadie me dijo muchas realidades que vivimos durante nuestra maternidad. Lo duro y lo difícil nadie te lo dice, y eso hace el camino más solitario y con un sentimiento de culpa muchas veces injusto. Por eso aquí en Mamá Millennial, el podcast, hablaremos todo tal cual, con amor, con transparencia, con realismo y mucho acompañamiento. Mi nombre es Ariana Fernández, soy mamá y periodista y este espacio es para ti. Bienvenidas mamás, qué emoción, otro episodio más de Mamá Millennial, el podcast. Este espacio es para que las mamás no nos sintamos solas. A veces el tema de la maternidad se aborda desde ciertas aristas, pero se dejan de lado muchísimos temas, muchísimas vivencias muy fuertes que atravesamos en silencio muchas veces pensando porque otras mamás no lo viven así. Y eso es un error. Muchas lo enfrentamos y necesitamos sentir esa compañía. Ese camino es duro, solitario y en ocasiones triste. Hoy traigo un tema que no lo puedo hablar yo, no les puedo conversar yo de este acontecimiento, pero siempre en closethispano.com, en la sección de Mamá Millennial, les escribo mucho del viaje de ser mamás. Pero lo que hoy vamos a conversar necesita hablarse por personas que lo hayan vivido, por mujeres campeonas que atravesaron ese proceso y que gracias a Dios han salido adelante. Perder un hijo o una hija durante el embarazo, qué duro. Puede jugar con la ilusión de una alegría y con una tristeza profunda a la hora de la pérdida. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy y para eso tengo 3 invitadas maravillosas, 3 mujeronas campeonas. Bueno, una es Marce Sánchez. Marce, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ari. Un placer poder compartir con ustedes y abrir mi corazón en este tema tan importante de abordar. Gracias, Marce, de verdad por estar aquí. Otra, también tica, es Katherine Durán, que es, Kat, la conozco porque es la hermana gemela, vuelvo y repito, de una amiga mía, y además a los dos nos encanta la moda. Hoy Katherine tuvo la idea genial de que nos vistiéramos con un diseñador costarricense, ¿verdad, Kat? Sí, correcto. Ari, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un camino largo y nunca había tenido la oportunidad de abrir mi corazón de esta forma, entonces estoy muy agradecida con vos. Ay, gracias, de verdad que te lo agradezco. Y muchas mujeres, de verdad que estoy segura que lo van a agradecer igual que todas las que estamos aquí. Y la otra es una venezolana que quiero muchísimo, que vive en Madrid, es una amiguita muy cercana, ella se llama María Eugenia, pero yo le digo Maru Cifuentes. ¿Cómo estás, Maru? Hola, bien, gracias por la invitación, pues muy emocionada y nerviosa, pero en el buen sentido de estar aquí, porque es verdad que es un tema que no se habla y me hubiese gustado en el momento que hubiese este tipo de espacio. Sí, yo creo que da nervios porque realmente uno nos sensibiliza mucho, ¿verdad? A mí esos temas me ponen a veces la piel de gallina, pero no. Aquí vamos a conversar esto muy cercano para muchas de las mamás. Y yo quiero arrancar con la pregunta del millón. ¿Cuál fue la situación que ustedes enfrentaron? ¿Qué fue lo que pasó para que ustedes perdieran a su bebito en el proceso del embarazo? No sé si tal vez Maru puede iniciar. Sí, claro. Fue como dice Marce, realmente fue una estrella fugaz porque vino y se fue muy rápido. Porque nos dimos cuenta ya como casi las 8 semanas. Y según el problema fue incompatibilidad sanguínea. Mi marido y yo somos de diferentes tipos de sangre, positivo y negativo, y ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos es cuál, pero sé que el bebito era contrario a mí, y entonces mi cuerpo lo atacó como una infección, y por eso, según el ginecólogo que me vio en ese momento, ese fue el problema, y pues a las 8 semanas y algo lo perdí espontáneamente. Ajá. Oh, wow, eso es la primera vez que yo escucho eso, Maru. Sí. Maru, yo no lo sabía. No, es nuevo para mí. Ojalá hubiese tenido esa información al momento, porque claro. existe una vacuna que me pusieron luego para mi segundo embarazo, y en ese momento no lo sabía, lo hubiese sabido, pues, a lo mejor sí, a lo mejor no lo sé,
lo hubiese podido evitar, sí. Sí, claro, pero bueno, eso es importante porque realmente yo no conocía que eso podía suceder, tampoco conocía que existía una vacuna para eso, para que todas las mamás que puedan preguntar acerca de eso. Maro, ¿y sentiste algo o fue simplemente un sangrado o ya te venías sintiendo mal? Mucho dolor, mucho dolor. De hecho, empezó como un dolor de vientre, mucho dolor de vientre. Yo pensé que era que había tenido un día muy ajetreado, pero realmente pues, luego empezó un sangrado leve hasta que se incrementó el sangrado y ahí sí me fui a urgencias y pasé eso un viernes y el lunes en la mañana ya había aborto, o sea, ya no había nada que hacer, pero lo expulsé realmente en los siguientes días. No tuvieron que hacerme curetaje ni nada porque salió espontáneamente. Pero sí, fue mucho dolor, pasé todo el fin de semana con muchísimo dolor, bueno, contracciones realmente, y mucho sangrado, una hemorragia bastante fuerte, que de hecho después de expulsarlo siguió la hemorragia como por 2 semanas más. Ok. Y después de que se expulsara y del sangrado, ¿tuviste que tomar algún tratamiento? No, con la vacuna fue suficiente, y reposo, reposo. Ok, perfecto. Vamos a ver si Kat nos cuenta su experiencia, que por ahí yo sé que fue un poco más extensa en el sentido de la hora de que ya el bebito había fallecido. Sí, bueno, tenía 4 meses y medio de embarazo ya. Estaba súper bien, había ido a todos los controles, todo estaba súper bien. Y un 27 de diciembre empecé como con unos dolorcitos en el vientre que no entendía muy bien, ¿verdad? Fui a que me vieran y me decían, no, usted está bien, no tiene ningún tipo de sangrado, entonces todo va normal, debe ser que el útero se está haciendo más grande y esto está provocando estos calambres pequeños, ¿verdad? Me fui a la casa, descansé, me mandaron algo para el dolor y todo, y el 29 de diciembre, 2 días después, yo no me sentía bien. Entonces, bueno, mi novio me dijo, amor, acuéstese a descansar, tal vez debe ser que está muy preocupada, etcétera, etcétera. Y dormí como 2 horas y cuando me desperté ya evidentemente tenía un sangrado grande. Fuimos a una clínica privada para que la atención fuera más rápida. Cuando llegamos, efectivamente el doctor me dijo que justamente en esa semana de embarazo se me había hecho una malformación en la placenta y se me había abierto 4 centímetros de la placenta. Entonces, en ese momento mandan a mi mamá de una vez a comprar la progesterona y los tratamientos que tenía que tomar para guardar reposo durante 2 meses. Me pusieron una vía porque esos calambritos precisamente eran contracciones. Me pusieron una vía para detener las contracciones y que me diera tiempo de llegar a casa a hacer los 2 meses, pero el tratamiento por vía no funcionó. Ya era demasiado tarde, entonces pasé mucho rato con contracciones que duraban 10 segundos entre una y otra. No podía ni respirar realmente, ¿verdad? Empecé a sentir dolores terribles y fue cuando perdí el bebé. Él ya era grande, yo lo vi, yo lo pude ver. Ya era un bebito completamente formado y en realidad fue eso, una malformación en la placenta que el doctor me especificó que podía pasar en algunas mujeres en cualquier semana del embarazo. Ok, Kat, ¿y cómo fue ese proceso? Porque bueno, vos lo viste, pero que tuvieron que hacerte alguna cirugía o tuviste que pujar o... No, cuando nos dijeron en la clínica privada que ya ellos sabían que no había mucho por hacer, tomamos la decisión de pagar una ambulancia privada que me llevara a un hospital estatal me tenían que internar, evidentemente, ¿verdad? Y cuando íbamos en la ambulancia, yo simplemente sentí la cosa más absurda del mundo porque de sentir un dolor y estar prácticamente a punto de quedar inconsciente del dolor, después de sentir ese dolor, simplemente yo sentí donde perdí al bebé, donde él salió. Y cuando él salió, dejé de sentir dolor. O sea, fue una cosa, cuando llegamos al hospital estatal, a mí me habían puesto un pañal y todo porque tenía muchísimo sangrado. Y cuando llegamos al hospital estatal, ya me acostaron en la camilla. Yo le dije a la doctora, estoy segura que mi bebé está ahí, ¿verdad? Entonces ella nada más abrió el pañal, se me quedó viendo y me dijo, sí, acá está. No me tuvieron que hacer absolutamente nada, gracias a Dios, porque él salió completo con toda la placenta. Entonces, dentro de todo lo malo y triste que pudo suceder,
no me tuvieron que hacer un legrado o algo así, sí me tuvieron que poner un medicamento porque el útero quedó bajo. Entonces, el medicamento me generaba más contracciones, pero era para que se pusiera firme y se levantara, para que estuviese en la posición sí, como correcta. que se acomodara. Ajá. Exacto, sí. Ajá, ok. ¿Y Marce, tú? El mío es una combinación. Hizo una muy buena fusión, Gary. Pues en realidad, con mi bebé fue todo un proceso, ¿verdad? Porque, bueno, primero, la primera vez que me hicieron el ultrasonido, el ritmo del cardíaco del bebé estaba bajito. Entonces, lo que me dijeron fue, tal vez es que usted no está generando suficiente progesterona, entonces le voy a mandar igual progesterona para ayudarle a que aumente el ritmo cardíaco del bebé. Y listo. Eso fue, yo tenía una ginecóloga principal y después, bueno, por situaciones me había pasado a una que fue esta la que me diagnosticó este tema y estuve una vez la vi a ella. Y recuerdo perfecto, igual que Kat, un viernes, o no, creo que Maru fue la que dijo un viernes, íbamos a recibir unos amigos en la casa, mi esposo estaba en la universidad, ese día estaba en clases, y yo simplemente fui a la cocina, me puse a cocinar y sentí como un flujo, y dije, esto es de la progesterona, ¿verdad? Entonces, pues me iba a ir a cambiar, y cuando vi, no era eso, sino que era sangrado. Entonces, bueno, como una loca, empecé a gritar y llamé a mi esposo, le dije, necesito irme para el hospital, estoy con un sangrado, yo estaba sola en la casa y me iba a ir manejando sola. Pues bueno, la cosa es que mi mamá estaba en un evento que ella había soñado siempre ver el cascanueces y yo no la quería llamar, pero entonces yo la llamé para ver si había alguien en la casa que me pudiera llevar. Al final todo se acomodó, mi papá me llevó y fuimos a la clínica privada también, llamamos a la doctora para que ella pues estuviese al tanto y bueno, ahí como los ginecólogos están on call, y igual los que hacen los ultrasonidos y todo, el muchacho duró bastante en llegar, yo sentía que, o sea, no sentía dolor, pero yo sí sentía sangrado y yo sentía que ya no estaba. Yo tenía 3 meses, casi 3 meses y medio, y bueno, cuando ya me hicieron el ultrasonido, de verdad que yo le agradezco muchísimo al doctor que nos hizo el ultrasonido porque hizo todo el intento, buscó y buscó y buscó y duró mucho tratando de ubicar un pequeño latido y ya no había nada que hacer. Entonces yo perdí el bebé un viernes. Mi problema, a diferencia de las chicas, es que yo tenía sangrado, pero mi cuello del útero era muy pequeño. Entonces el bebé estaba muerto, pero estaba adentro. Entonces yo tenía 2 opciones, o me hacían un legrado o me ponían una pastillita en el cuello del útero que lo que hace es que abre, o sea, genera contracciones y puedes botar al bebé. Entonces yo no quería honestamente un proceso quirúrgico, o sea, yo no quería que me durmieran, yo quería que fuera, tratar de que fuera normal, digamos, como lo menos doloroso. Ajá. Sin saber que cuando me pusieron la pastilla, lo que me iba a generar eran contracciones y yo iba a tener que empujar al bebé. Entonces, bueno, me pusieron la pastillita en el cuello del útero como al mediodía, estuve como 4 horas con contracciones y como a las 5 de la tarde sentí unas ganas de ir al baño, me levanté, sentía mucho dolor y como dijo Kat, en ese momento dejé de sentir dolor, simplemente empujé y salió mi bebé. Cuando él sale, uno no sabe cómo tiene que salir, ¿verdad? Y eso fue en mi casa. Entonces, cuando yo lo veo, era una cosita muy pequeñita, porque si él yo no estaba generando progesterona suficiente para ayudarlo a crecer. Entonces, cuando él sale, yo lo veo normal, pero yo no sé qué tiene que salir. Entonces, yo nada más le digo a la doctora, y ya salió, ella me dio un tarrito para ponerlo y a ver, hacerle en todos los exámenes, etcétera. Y listo, yo dije, bueno, ya pasó. Eso fue sábado. El domingo estuve en la casa, tranquila, y en la madrugada de domingo, amanecer lunes, yo estuve pero eran unos dolores que nunca en mi vida había sentido, ni siquiera las contracciones que tuve el sábado se comparaban a eso. Fue una cosa tremenda y yo me retorcía en la cama y mi esposo me decía, vamos al hospital. Y yo, no, ahorita se me quita, deben ser unos dolores de ovarios, voy a tomarme una acetaminofén, lo que sea.
Y fue bueno, era horroroso y ya me dijo, no, nos vamos. Entonces llamó a la ginecóloga a las 3 de la mañana y la doctora le dijo, llévela, o sea, si la lleva a una clínica privada no va a haber quien la atienda en este momento, llévela a un estatal para que la revisen de una vez. Ay, vale. Y del tema con los estatales, ¿verdad? Esa semana estaban en huelga. Oh. Entonces, la que me atendió era una, no sé quién era, en realidad no sé qué especialidad tenía, nada más me metió el cosito para hacer el ultrasonido intravaginal y simplemente me dijo, no, muchacha, aquí usted lo que tiene es que tiene la placenta adentro, hay que hacerle un legrado. Entonces yo le dije, ok, me dice, pero ahorita como los doctores están en huelga, lo que vamos a hacer es que la vamos a internar y usted se tiene que quedar esperando hasta que la puedan atender. Entonces yo le dije que no, llamé a mi esposo porque él no lo dejaban entrar, entonces llamé a mi esposo, le dije, esta es la situación que está pasando. Él llamó a la ginecóloga privada y la doctora le dijo, dígale que firme el documento donde ella se libera de toda responsabilidad del hospital para que la dejen salir y yo ya estoy coordinando con mi equipo, la espero en el hospital para hacerle el legrado inmediatamente. Entonces, bueno, yo firmé los documentos para salir y a las 5 de la mañana más o menos ya yo estaba ingresada en la clínica privada, me estaban haciendo el legrado. Para mí una de las cosas más impactantes fue, se me olvidó mencionar, cuando yo le dije a mi papá, ¿a dónde vamos? ¿A la privada o a la pública? Y él me dijo, no, primero vamos a la pública porque ahí igual, lo mismo, siempre hay un doctor. Y la muchacha lo que hizo fue meterme el aparato para hacer el ultrasonido intravaginal y simplemente dijo, no, aquí no hay nada, ya no hay latido, ya perdió el bebé. Y yo, ¿cómo? Qué poco Sí, con esa insensibilidad. Ajá. Pero y una mujer. Busque más, era mujer. Yo, muchacha, busque más, inténtelo de nuevo, puede que esté ahí, nada más esté sangrando un poquito. No, o sea, ya no hay nada, ni para qué llorar. Y yo, entonces ahí mismo fue donde yo le dije, me voy y busqué. Entonces mi papá y mi esposo, que ya estaban en el hospital, mi esposo ya había llegado de la universidad, me dijo, buscamos una segunda opinión y nos fuimos a la privada. Pero sí fue, es ese tema de insensibilidad, de ya no, o sea, está muy chiquitico, como para que llora, y uno no sabe lo que está pasando. Claro, y me llama poderosamente la atención que una mujer, o sea, que una mujer que sí está bien, tal vez no tenía hijos, pero una mujer que nosotros una mujer en el nos área de falta ginecología, dedos de ¿verdad? frente para comprender que esa es una condición difícil, dolorosa, triste, o sea, qué corazón, qué alma hay en ese ser humano, ¿verdad? Y sobre todo se suma también a la situación que enfrentaste en el hospital público, en plan, no, espere, o sea, yo entiendo Sí. que están en huelga y tal, pero, o sea, un doctor que se venga de la huelga y atienda y solucione, se van a morir, o sea, y están jugando con el corazón y la salud de la persona, que es el corazón, ¿sabes? El alma, lo que sientes. Entonces, qué duro, chicas. Y realmente cuando las escucho, o sea, se me eriza la piel de saber que como mujeres tenemos que enfrentar en muchas ocasiones esos acontecimientos tan difíciles, pero que a la vez, cuando las escucho y las veo, Dios nos da una fuerza increíble que yo digo, es que de verdad los superhéroes no existen, o sea, son ustedes y son del montón de mujeres que se enfrentan a esta situación. Es un proceso largo, a veces los duelos consumen cierto tiempo bastante, ¿verdad? Y todos los duelos se viven diferentes, ¿verdad? Pero ¿cómo vivieron ustedes ese proceso de duelo? Porque es jugar con esa ilusión y con esa alegría y de un pronto a otro el dolor de una pérdida. ¿Cómo enfrentaron? Tal vez Kat puede iniciar a contarnos cómo enfrentó ese duelo. Sí, bueno, cuando estaba en el hospital quedé internada un día, ¿verdad? Pero era 29 de diciembre, entonces no había nadie trabajando y me empezaron a decir que me tenía que quedar internada hasta el 6 de enero, que volvían los psicólogos, porque sin un psicólogo no podía, sin que un psicólogo me diera de alta, no podía salir del hospital, ¿verdad? Para mí era terrible estar ahí porque estaba en el pasillo de maternidad. Entonces, ahí estaban los chiquitos, estaban las mamás, estaban las mujeres que ya iban a dar a luz y todo. Entonces, en ese momento recuerdo que mi hermana gemela me fue a ver y le dije, necesito irme de aquí, ¿verdad? Entonces, hicimos lo mismo, hicimos una salida con responsabilidad mía para poder salir del hospital y mis abuelitos corrieron y ya tenían en una clínica privada un psicólogo que me estaba esperando, ¿verdad? Cuando llegué a la primera consulta con el psicólogo,
el psicólogo fue muy duro, fue muy fuerte porque era la única forma de sacarme de ahí. Y me dijo, yo la voy a seguir viendo, vamos a seguir hablando, entiendo por lo que está pasando, pero necesito que sea fuerte y si en 8 días a mí no me dicen que usted come, duerme y se baña, entonces vamos a tener que tomar medidas muchísimo más fuertes. Entonces vamos a tomar esto con todo el dolor del mundo, lo vamos a aceptar y vamos a salir adelante. Estuve yendo a un psicólogo, tuve días muy difíciles, honestamente tuve días muy difíciles, a pesar de que sabía que contaba con el apoyo de la familia de Diego y mi familia. Fue muy difícil porque creo que es algo que llevamos por dentro, además de un dolor físico que no se compara, el dolor del alma es algo que no sé, ¿verdad? Yo a veces llegaba y por no despertar a Diego porque ya estaba dormido, me iba para el baño y a veces me ponía un paño en la boca y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque sentía como una desesperación, ¿verdad? Sentía una desesperación que no la puedo explicar honestamente. Le pedía mucho a Dios que por favor me hiciera, tal vez no entender, pero aceptar un poco lo que estaba pasando, el porqué de las cosas. Y en realidad fue como, bueno, vos sabés, Ari, fue súper largo, fue a veces me despertaba de noche y tal vez me ponía a escribir cosas como para poder desahogarme, o tal vez ya me ponía mucho a ver bebés y eso me perjudicaba muchísimo. Claro. Cuando yo salí del hospital me quedé unos días donde mi mamá, y como era Navidad, obviamente toda la familia nos había dado regalos para el bebé. De hecho, ya tenía nombre, era un niño y se iba a llamar Gabriel. Y entonces tenía todas esas cosas en la casa y todo. Cuando decidí volver a la casa, gracias a Dios, Diego había quitado el árbol, había guardado los regalos, había arreglado completamente la casa, pero sí, honestamente, pasé bastante tiempo, creo que fueron aproximadamente tal vez unos 6 meses en los que no dejaba de llorar, en los que tal vez escuchaba música o canciones para sentirme bien, pero era para sentirme identificada con lo que estaba pasando, ¿verdad? El psicólogo me ayudó muchísimo, honestamente, me ayudó muchísimo. Tuve pensamientos hasta de suicidio, honestamente, porque me sentía muy mal, me sentía muy vacía y pasaban cosas que a veces yo decía, justamente unos días después de eso pasó un caso de que una mamá dejó a su bebé recién nacido en una iglesia acá en Costa Rica, lo abandonó ahí en una iglesia. Entonces vienen los reproches también de decir, ¿por qué yo, que lo esperaba con todas las ansias del mundo y con todo el amor, tengo que estar pasando esto? Y alguien hace una barbaridad de esas, ¿verdad? Y ver en las noticias cosas de maltratos de niños, o sea, 1000 cosas que uno hasta el día de hoy, obviamente, yo digo, ¿cómo funciona la vida o qué pasa con la vida que tal vez premia con estas bendiciones a personas que no lo valoran, no le dan el amor que merecen, ¿verdad? Entonces siento que ahí es como, es complicado, pero bueno, he pasado ya bastante tiempo, ya van a ser 2 años, siempre contamos cuántos meses tendría o cómo estaría o todas esas cosas, ¿verdad? Pero siento que es parte de mantenerlo vivo en nuestros corazones, ¿verdad? Y de hecho acá en la casa tenemos un portarretratos que de hecho tengo acá. Ay, a ver. Como con la foto. Ay, sí. Sí, como con la foto y nada, es un proceso de aceptación largo, pero después aprendo a entender que siempre va a ser mi hijo, siempre. Sí, ahora ustedes decían algo muy importante que aquí anoté, porque ustedes decían que sentían mucho dolor. O sea, sí, esos dolores de parto más el dolor emocional, ¿verdad? De una pérdida, se suma, ¿verdad? Pero a veces me puse a pensar y dije yo, si mi dolor tiene que llevar al cielo a mi criatura, soy capaz de aguantar cualquier dolor, porque va a ir al cielo, o sea, va a ir con Dios. Y no perder la fe en esos momentos, mi Kat, es de una guerrera, porque claro, Dios trabaja de unas maneras misteriosas. Cuando uno le pide paciencia, más largo es el camino. Cuando uno le pide estas cosas, un hijo en plan, tengo todo el amor para dárselo, se lo da a la persona que lo dejó en la iglesia. ¿Sabes? Dios trabaja de maneras muy misteriosas y a veces encontrar la razón exacta no está. Y eso es lo que nos desespera, ¿verdad? Maru, ¿vos cómo viviste ese proceso de duelo? Bueno,
te entiendo mucho porque yo pasé bastante tiempo también así, porque nosotros lo teníamos como un año buscando o así. O sea, yo dejé de tomarme las pastillas y sabes que uno, pues, el periodo de desintoxicación y todo eso hasta que por fin salí embarazada. Y como decía Marce, que esa frase se me quedó grabada, fue tan rápido, o sea, yo estuve consciente de mi embarazo 3 semanas, porque yo me fui de viaje y yo ni sabía que estaba embarazada hasta que pues empezamos a experimentar lo de la pérdida. Y el duelo fue muy duro porque estaba sola. Oli, mi esposo trabajaba todo el día, trabajaba en un restaurante y él hacía lo posible por venirse a casa, pero yo estaba sola. Y yo aquí en España no tengo familia, era verano, todos mis amigos estaban de viaje, todos estaban en la playa y yo estaba aquí, sola en mi casa, y con el dolor, con la hemorragia y con el dolor del alma, como dices tú. Y tanto fue así que yo 8 o 9 meses después salí embarazada de mi hija. Ajá. Y cuando yo sentía que estaba embarazada otra vez de mi hija, yo no me lo creía. Y estaba muy negativa y de hecho yo me hice la prueba de embarazo con una rabia y como con un rechazo hacia ella, o sea, hacia el bebé. En ese momento no sabía que era niña. Y cuando yo le dije a mi esposo que estaba embarazada, yo prácticamente le lancé la prueba de embarazo y le dije, estoy embarazada, pero no te ilusiones, que lo vamos a perder otra vez. Porque estoy segura que lo vamos a volver a perder. Y estaba así muy deprimida, muy negativa. Yo no salía de la casa, como dices tú, yo me metía en el baño a llorar. Yo prendía la ducha, fuera la hora que fuera, me metía, no, me voy a duchar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y a decir eso, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo lo espero con tanta ilusión, si tengo tanto tiempo buscándolo, si yo me cuidé, si yo he hecho, si yo he deshecho, cualquier cosa. Hasta que, bueno, poco a poco, gracias a Dios me llegó Olivia y pues en el embarazo de ella poco a poco fui como otra vez creyéndome de que sí, que esta vez sí todo iba a salir bien y ha sido sin duda la segunda cosa más dura que he vivido. Que has enfrentado, claro. Chicas, y ahora que las escucho hablar, y bueno, Maru no me deja mentir, antes de que yo supiera que Maru había tenido la pérdida, justo cuando yo estaba embarazada en Madrid, nos habíamos hecho un video muy divertido, ¿verdad, Maru? donde yo estaba embarazada y ella y otra amiga mía se pusieron una bolita en la pancita y decíamos, ellas son las que siguen, y era la fiesta de fin de año, y yo con la panza y las otras con la panza de bolita. Y yo detrás de ti. Y ella detrás de mí, porque era la que seguía, ella y otra amiga. Y bueno, yo compartí ese story y las etiqueté en plan, ay, la que siguen. Y a los días Maru me dijo que había enfrentado una pérdida. Y yo me sentí terriblemente una basura de personas. Yo sé que no lo hice con intención, o sea, yo sé, pero uno como ser humano se castiga. Y yo dije, no, como dicen los venezolanos y los españoles, coño, ¿cómo es eso? O sea, de verdad que me sentí súper mal, ¿verdad? Y obviamente le dije, Maru, mira, disculpa, no sabía, nadie sabía, me dijo ella, tal. Pero uno, como ustedes que ya han vivido esto, como amigas, nosotras o como amigos, ¿qué podemos hacer para que ustedes se sientan bien? ¿Qué es lo que ustedes pueden recibir? Que ustedes digan, sí, eso me puede dar alivio, escucharlas, hablarles. Tal vez Marce nos pueda decir algún consejo, porque, ¿sabes? También están las mamás que queremos apoyar. Ese día yo me quedé corta de palabras, pero ¿qué pueden hacer las mamás? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para que ustedes se sientan mejor cuando atraviesan un proceso como este? Yo creo que es mejor no decir nada. En ese momento uno no quiere escuchar nada. O sea, yo lo único que quería era un abrazo y llorar y llorar y llorar y que nadie me juzgara porque hubiese durado 3 meses llorando, porque llevaba 6 meses llorando, porque mucha gente dice, pero ya pasó, porque sigue llorando, porque sigue sufriendo. Bueno, porque mi duelo es diferente a lo que usted ha podido vivir, porque hasta que usted se enfrente en una situación parecida va a poder entender. La gente juzga el duelo por tiempo y eso es un súper error, porque no todas las personas sanan de la misma manera o a la misma velocidad. Entonces yo creo que es simplemente decir, aquí estoy, no voy a hablarte del tema, estoy a la par suya, simplemente es sentirlos, que uno pueda decir, bueno, me voy a sentar a ver tele un rato y si quiero ver una película que es una comedia y ponerme a llorar porque en el medio de la película me acordé de mi bebé, que no, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué llora? Pero no, es simplemente conectar, mira,
algo pasó, Marcela se desconectó de ver la película y está conectándose con sus sentimientos en este momento y simplemente la llevó a ponerse a llorar o a enojarse. Y yo creo que eso es una de las cosas que más se pueden hacer, porque cuando uno le dice, bueno, todo pasa, o le dicen, Dios tiene un propósito, en ese momento, Aribea, bueno, estuvimos en un colegio de monjas donde nos enseñaron de Dios y la Virgen, pero en ese momento yo no quería ni siquiera escuchar de Dios, porque yo personalmente, no sé si las chicas tal vez en algún momento sintieron eso, yo estaba molestísima con él. Yo no quería saber de él, y yo cuando hablaba con él era en enojo, era en regaño, era en enfrentamiento. Yo le sacaba pecho y le decía literal así, ¿por qué? O sea, como enfrentándolo, decía yo siento que lo enfrento de esta manera y así es como me lo saco. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es simplemente estar presente para lo que uno necesita, no para lo que ustedes crean que uno necesita, sino que preguntar, ¿querés que veamos tele? ¿Querés escuchar música? ¿Querés simplemente sentarte aquí y ver la pared? Porque de verdad hay momentos en los que uno simplemente se queda en blanco porque yo lo que sentía era que me desprendía de mi realidad en ese momento y me visualizaba en otro momento o me hacía un flashback a lo que me había pasado y era como que trataba de conectar en ese momento a mi realidad y decir, ok, eso ya pasó, eso fue lo que pasó y ahora tengo que move on, o sea, de alguna manera tratar de vivir, porque uno no lo supera, o sea, uno lo supera, pero siempre está con usted. Sí. Yo, por ejemplo, yo tengo 2 hijas y a mis 2 hijas les he enseñado que ellas tienen un hermanito en el cielo. Y entonces Samantha me pregunta, la mayor, ¿por qué está en el cielo? Y lo primero que le dije fue, porque hay ángeles que no pertenecen a la tierra. Y él es uno de ellos. Entonces, Sammy dice, yo tengo un hermano mayor y tengo una hermanita menor, porque para mí él estuvo, él me enseñó. Y eso es lo que muchas personas les cuesta también entender de por qué si no está, por qué decís que estuvo. ¿Por qué lo consideras como parte de tu historia, de tus hijos, de tu línea, si no nació? Pero sí nació porque estuvo en mi vientre. Claro, no, y en el corazón y en el alma de uno, o sea, en la historia, en las ideas, en los sueños que uno empieza a forjar con ellos, o sea, por eso les decía, el duelo se vive diferente. Mi duelo más grande ha sido cuando murió mi mamá, pero jamás se compara, no porque uno sea más difícil, el otro no, sino porque son situaciones muy distintas. Y los bebés nos vienen a encender esa chispa, esa ilusión, y después se va así. Entonces, pues es eso que decís, pero ahora que mencionan eso, quiero conversar que muchas veces socialmente, hace muchos años, siglos atrás, las mujeres tenían pérdidas que ni se daban cuenta y ya pérdida y sigue hasta ahí en la recolecta y en la cosecha y en todos esos temas, ¿verdad? Y la mujer como que generó un callo, por decirlo así, sobre lo que era una pérdida, ¿verdad? Porque socialmente en aquella época se veía así. Pero lamentablemente aún hoy en día hay estas mujeres o estos hombres que lo ven así. Tal vez el caso de Marce con la enfermera o la doctora esta que te dijo ese comentario. Como fueron pocas semanas, no duele. O sea, ¿cómo es eso? O sea, sí, Maru. Lo que me dijeron fue una amiga, una amiga no la considero amiga, compañera de trabajo, porque yo a los 15 días de mi reposo tuve que volver a trabajar igual. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y le cuento, bueno, tuve una pérdida, no sé qué. Ay, a mí me hubiese pasado eso, yo estuviera feliz. Y yo, no juegues con mis sentimientos, o sea, o sea, sí, fueron pocas semanas, sí, ok, yo veía un granito, pero no, o sea, es mi ilusión, era mi bebé, yo lo quería, o sea, yo quería que naciera. Ay, me hubiese pasado, yo estuviera feliz, yo estuviera celebrando, no entiendo por qué te pones así, por qué lloras. Ay, no. No, mujer, no, y mujer, lo que dices tú, o sea, no, mujer, que a lo mejor ella no quiere tener hijos y sabes que ahora hay muchas mujeres que es decisión, pues que no todas queremos ser madres, pero la empatía como mujer no estuvo presente en ningún momento, o sea, ni en ella, ni en mis jefas compañeras de trabajo. O sea, como, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Es que te necesitamos, porque yo también trabajaba en ese momento en el showroom, Ari, ¿te acuerdas? Ajá, sí, ya, me estoy cayéndome de espaldas, imaginándolas a ellas diciéndote eso, porque las veo ahí. Hasta agosto, septiembre, yo lo perdí los últimos de agosto, en los principios de septiembre, sabes que estamos en plena campaña
de ventas, o sea, de Ajá. invierno. Sí. Y era como, bueno, pero ¿y cuándo vas a venir? Porque es que te necesitamos, porque Ay. un momento, o sea, lo que me pasó no fue que me partió una uña. Yo no sé si para ustedes no es igual, pero para mí esto, como dicen ustedes, es un duelo, o sea, es un proceso y por eso también creo que me duró mucho más la depresión, porque yo no tuve como el espacio ni el tiempo de, ya va un momento, o sea, vamos a parar, o sea, que el mundo se pare, que yo necesito un tiempo. Ajá. Pero Claro. no hubo empatía, no hubo ese sentimiento de mujer a mujer. ¿Y qué, digamos, le dirían ustedes a las chicas que escuchan un comentario así, ¿sabes? En plan, porque bueno, tal vez yo que no lo he enfrentado, lo leo y me duele muchísimo, pero ya que ustedes lo han vivido, ¿cuál es el consejo que le pueden dar para que enfrenten estos comentarios realmente socialmente crudos? O sea, eso es no tener alma y corazón. No sé si tal vez Kat nos pueda... Sí, bueno, yo recuerdo que cuando llegué al hospital, ¿verdad? Y era 100% consciente de que mi bebé estaba en el pañal, antes de atenderme una doctora, me atendió un enfermero. Y nunca voy a olvidar que me dijo, quítese ese pañal y tírelo ahí en el basurero, ¿verdad? Ajá, entonces yo le dije, no, es que yo sé que ahí está el bebé, ¿verdad? Entonces él como que ya después no supo qué hacer, no fue agradable, no fue empático, llamó a la doctora y ahí sí entró la doctora, princesa, ¿qué necesita? ¿Qué cuénteme? Etcétera, ¿verdad? Entonces yo honestamente le diría a las mamás que reciben estos comentarios crueles que de verdad, lo único que importa es lo que ellas están sintiendo en ese momento, porque la imprudencia de la gente, así sea de un amigo o un familiar de nosotros, no está pasando por ese momento para poder entenderlo. A mí el psicólogo me dijo y me dejó muy claro, Catherine, si usted no quiere ver a alguien, si usted no quiere escuchar a alguien, diga lo que importa. En este momento lo más importante es usted, es su salud física y mental. Ajá. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho, sí evité mucho ver a personas que tal vez tenían hijos y ellos tal vez celebraban y aunque yo los quisiera mucho, yo en ese momento no tenía nada que celebrar. Claro. Entonces sí creé como ese muro de contención porque lo principal era primero yo estar bien. Entonces ese consejo les daría, no escuchen algo solo porque se sienten comprometidas a escucharlo, no hablen con alguien por educación, porque en esto la educación no existe. Son ustedes las que tienen que sanar antes de ser educadas o ser un buen ser humano, ¿verdad? Es muy importante. Yo quiero añadir ahí, porque no lo he enfrentado, pero yo quiero añadir que uno como mamá tiene que empezar a crear esa sensibilidad en los hijos. Es decir, no es solo una cosa de personalidad que traen nuestros hijos, sino una afinidad al dolor humano y a la solidaridad que uno le puede enseñar a nuestras hijas. Es decir, si alguna mujer aquí nos está escuchando y no ha tenido una pérdida y tiene unos hijos o hijas, puede empezar por ahí, por enseñarle a sus hijos a tener esa sensibilidad ante el dolor humano, de manera que ellos ya vengan con ese chip diferente y puedan tener esa conciencia ya cuando son grandes y si son doctores, cuando se enfrentan. ¿Ah? Como hizo Maru, levanta la mano para pedir la palabra. Sí, dele, Marce, dele. A mí me gusta mucho, Samantha tiene una canción que le encanta, una de sus canciones favoritas, que es de palabras de Disney. Y hay una frase que dice, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Eso, mi consejo no va para las mamás, mi consejo va para quienes hacen comentarios. Mejor no digas, mejor no hagas comentarios. Si no tenés nada bueno que decir, si no estás en mi situación, no digas nada. Y ahí va mucho la empatía con los chicos. Entonces, es conectar, como decís, conectar con esos sentimientos. A mi hija, por ejemplo, le cuesta a veces entender el sarcasmo. Está en esa etapa de que todavía no entiendo qué es el sarcasmo. Entonces, hay momentos en que tal vez, y ella se ofende porque alguien le dijo algo, y yo, no, mi amor, es que están con sarcasmo. Pero ¿para qué dicen eso si mejor no lo dicen? Toda la razón. Y así con muchísimas otras cosas. Entonces, yo creo que ese es el tema de sensibilizar y de conectar y de entender que no todos somos iguales. O sea, no, yo duré un año, tal vez Kat duró menos o poco más, Maru tal vez le costó
cada quien tiene su proceso de sanación y eso es algo que hay que entender muy claramente. Sí, sí, chicas, la verdad es que sí. Vean, hay un término que a mí me gusta mucho, que una vez lo vi de una mamita que había perdido a un bebito, y es el término de bebé estrella. Tengo entendido que es el bebé bueno, que se concibe y muere dentro de la mamita. Eso significa que el bebé no llegó al término, pero que al igual que las estrellas, sigue brillando. Y me pareció tremendamente hermoso cuando lo leí y se me quedó aquí clavado porque yo, claro, o sea, tiene todo el sentido. Y yo no sé si ustedes lo habían escuchado eh, o si tienen alguna otra forma de interpretar a su hijo que pues ya no está. No sé si Marce, tal vez iniciamos con ella. Sí, yo no lo había escuchado, te lo escuché hace unos En el días. podcast pasado. Ajá, en el podcast pasado que comentaste, yo no lo había escuchado, lo que sí es que de alguna manera lo conecté así como lo mencionas. Yo tengo 2 tatuajes y uno de ellos, vamos a ver si se ve en la cámara, ahí. Ajá, Ahí. es mi amor infinito, ahí. Es Sebas, que es mi bebé, y lo visualicé como una estrella porque para mí fue una estrella fugaz, fue algo que vino, iluminó mi vida y se fue rapidito. Samantha, que es mi mariposa porque me transformó, y Luciana, que es un sol porque es, como su nombre lo dice, es la luz, nos ilumina. Me llamó muchísimo la atención cuando lo dijiste porque dije, wow, sí lo conecté de esa manera, me pareció muy poderoso. Y para mí eso siempre ha significado él. Él era, o sea, él fue, vino, iluminó y se fue. Y me parece que es tal cual, está muy bien descrito ese término. Y bueno, el otro bebé que le llaman bebé arcoíris, que es el que viene después de la tempestad, que es Samantha, en mi caso. A mí me parece súper interesante porque yo a ella cuando yo me di cuenta que estaba embarazada por segunda vez, yo me la imaginé así, como una mariposa, como alguien que vino a cambiarme y a hacerme florecer y hacerme crecer, pero interesantemente ella hoy por hoy no deja de dibujar arcoíris en todos lados. Oh. Y yo nunca le he mencionado a ella que ella es una bebé arcoíris, pero es algo que simplemente a ella le gusta hacer. ¡Ay, qué fuerte! Kat, ¿cómo interpretas vos eso del bebé estrella? Bueno, yo recuerdo que cuando todo esto pasó, una vez me encontré con una imagen que hablaba sobre la pérdida de un bebé. De hecho, recuerdo que estaba en inglés y decía como que voy a extrañar los abrazos que nunca tuve, los besos que nunca te pude dar, etcétera, etcétera. Pero había una frase en particular que me llamó muchísimo la atención que decía que ahora solo íbamos a estar a la distancia de una nube, ¿verdad? Y todo esto del bebé estrella, obviamente las estrellas están en el cielo y todo, entonces yo también me hice un tatuaje que, bueno, no se ve muy poco porque son unas letras muy delicadas, y mi tatuaje dice a la distancia de una nube, 29 del 12 del 17. Así lo interpreto. ¿Y Maru? Mira, lo del bebé estrella, no, yo no lo había escuchado, pero sí tengo mi bebé arcoíris y de hecho fue revelada como que iba a ser mi bebé arcoíris. ¿Sí? Porque sí, a mí en una oración me revelaron que ella venía mal, que ella tenía problemas, porque yo tuve eso para otro podcast. Sí. En esa oración me dijeron, no sé por qué, pero a tu hija la veo en un arcoíris, veo mucho el arcoíris. Y yo sí, es que ella es mi bebé arcoíris. Y la persona que me lo dijo ni me conocía de nada, ni sabía. Y entonces, pues, para mí mi bebé que no está es la nube y ella es el arcoíris. Ay, qué lindo. Las nubes aquí, ¿las ves? Ahí. Sí. Ah, mira, sí. Es el cuarto de Oli, pero Oli. Sí, pero ahora está viviendo mi mamá acá. Esas nubes y bueno, y todo de Olivia es de arcoíris, o sea, todo lo que tengo de ella es de arcoíris. Ay, qué lindo, Maru. Vean, chicas, yo tengo ya mucho tiempo grabando con ustedes, pero es que no puedo dejar estas preguntas que me faltan, no las puedo dejar por fuera, porque es un tema muy, muy sensible y esta que viene es muy importante, que quiero que conversemos, y es la presión de las redes sociales.
Hace muchos años, yo antes de estar embarazada, vi que una muchacha amiga mía de las redes sociales estaba embarazada y compartió su foto y después tuvo una pérdida. Y obviamente pues yo no me enteré, solo me enteré que no, al tiempo me enteré, ¿verdad? Y, y entonces eso del sistema de redes sociales viene a generar todavía muchísima más tensión a este proceso, ¿ok? Porque está socialmente ahí la opinión, ay, mira, ¿y qué se hizo? ¿Y qué? ¿Y tal? ¿Qué se perdió? Y ya. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentaron ustedes? Porque, bueno, sí las tres, dicen ni que fuéramos aquí de 80 años, ya las tres tenían redes sociales, Sí. ni que fueran aquí Cristóbal Colón, ¿sabes? A ver, Maru. ¿Yo? Sí. Pues yo realmente estaba consciente de que no tenía que decir nada de mi embarazo, entonces yo me lo guardé muy para mí. De hecho, la noticia se la dimos a mi familia ya cuando había sucedido la pérdida. Uh-huh. Y entonces con el segundo embarazo me cuidé mucho más de no decir nada. Uh-huh. Yo tuve que avisar a mi familia que estaba embarazada de mi bebé, porque los iba a ver en 2 días, iba a viajar, entonces, bueno, para que no se sorprendieran cuando llegara y, ay, hola, pero no, yo sí Ajá. tenía bastante en cuenta que las 12 primeras semanas son complicadas, que no sabía que era tan común, pero sí me guardé la información para mí, no tuve esa presión social. Me pasó fue que una de mis mejores amigas estaba embarazada con 2 semanas de diferencia cuando yo tuve la pérdida. Y habíamos dicho Ajá. en un viaje anterior como en broma, no, vamos a salir embarazadas a la vez. Y entonces ella, cuando yo le dije que yo estaba embarazada, mentira, cuando yo le dije que había perdido el bebé, ella estaba embarazada y no me lo dijo porque no quiso, pues, Sí, estaba, claro. sí. Uh-huh. Entonces cuando ya estaba todo bien, imagínate yo contándole esto a ella y ella embarazada, o sea, yo Ay, fue tipo, bueno, sí. nerviosa, ¿no? Pero ya más adelante cuando me lo dijo, sí me confesó que ella se lo sospechaba y que cuando yo le di la mala noticia, ella no me quiso contar la suya, pues por Sí, razones obvias. Ajá, ajá. Bueno, qué dicha. ¿Y Kat? Bueno, cuando yo curiosamente, no sé por qué, porque comparto mucho en redes sociales, por alguna razón que no entiendo, quise tenerlo como muy privado por el momento hasta saber que ya todo estaba bien. Cuando a nosotros Ajá. nos dicen que todo está bien y de hecho veo el ultrasonido y lo veo moviéndose y pateando y todo, ¿verdad? Yo dije, bueno, ya creo que es momento, ¿verdad? Entonces, curiosamente no fue una publicación mía, pero fue una publicación de una de mis cuñadas donde está abrazándome y me tiene la mano en la pancita, ¿verdad? Entonces Uh-huh. ya todo el mundo comentaba y todo, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. Y cuando tuve la pérdida, esperé algunos días y después sí hice, lo traté de hacer como muy puntual a lo que vinimos y después ya no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces hice como un post de Facebook, como muy sentimental, agradeciendo a todos por estar pendientes, etcétera, etcétera. También quería tener como mucha sensibilidad con mi hermana porque y sí, por ser hermana gemela y tener un vínculo diferente, lo sufrió muchísimo y además ella estaba en Guadalajara y yo estaba acá. Entonces él en casi se enloquece, ¿verdad? Se tuvo que ir a trabajar allá y ya al tiempo vino y ya, ¿verdad? Pero sí traté como de encontrar los mensajes que me habían dado, los pésames que me dieron, agradecerlos con todo mi corazón, pero mantenerlo muy lejos de las redes sociales porque no quería que la gente tuviera paso como para opinar más de lo que yo quería que opinaran, ¿verdad? Entonces, de vez en Sí, cuando, de porque vez no en hace falta quien. exactamente. De vez en Uh-huh. cuando sí, tal vez como yo, a mí me gusta el Twitter porque yo digo que yo hablo con ellos, pero no tengo por qué responderles, ¿verdad? Entonces tal Ajá. vez de vez en cuando en un desahogo extremo, tal vez ponía un tweet o algo así, pero ya era como muy desahogo mío y pasaba en el feed de la gente y no pasaba nada. Pero sí traté de mantenerlo lejos de las redes sociales y además de eso, entender, porque les voy a ser muy honesta, antes de vivir mi experiencia, a veces veía en redes sociales mujeres que habían perdido bebés y yo era de esas personas que decía, bueno, pero van a estar bien porque el bebé no está, ya, o sea, Ajá. ya pasó.
hasta que uno no lo vive, uno no lo puede entender de la misma forma. Entonces, yo de manera muy humana digo, yo fui una de las personas que cometió ese error y no lo entendí hasta que lo viví. Entonces, ahora aprendo a respetar de una forma. De hecho, veo que alguna amiga tal vez perdió un bebé o algo así y lo pone en Facebook y yo soy la primera que va a escribirle porque siento que estoy dándole socorro en un momento duro y decirle cómo está, necesita algo, quiere hablar en cualquier momento que quiera. Sí. Entonces siento que por medio de las redes sociales nos podemos comunicar siempre y cuando sea para el bien, para poder ayudar. Marce, ¿vos? Que yo recuerde, yo creo que yo no publiqué nada, de hecho, porque quería como esperar un tiempito. Cuando perdí al bebé, en realidad fue como unas cuantas personas que se dieron cuenta y ya después yo les comenté, pero no, yo creo que yo no había, estoy casi segura que no publiqué nada de eso y de mi segunda bebé, pues mucho menos, ¿verdad? Estaba como Maru, que no nos va a... Si no, o sea, si yo decía, esto mejor no lo cuento porque después pierdo otra vez y me pasa la factura y peor, ¿verdad? Entonces, y de ella yo creo que lo que publiqué fue como una sesión, ni siquiera la panza, o sea, nunca mi panza salió en una foto, fue unos zapatitos de niña que publiqué como a los 8, 9, o tal vez 7, 8 meses y ya. Pero no, precisamente porque creo, yo siempre he sentido que, y siempre he pensado que detrás, o sea, no sabes quién verdaderamente, qué corazón está detrás de esa pantalla o de ese teclado que escribe las cosas. Entonces, a veces es mucho de ponerse, como dicen por ahí, ponerse para que le den. Entonces, mejor. No puse nada. Chicas, y ya para ir acabando, también uno le pesa mucho, bueno, no ha sido mi caso, repito, pero entiendo y comprendo y no necesito mayor iluminación divina para comprender que muchas veces las mujeres ante una pérdida se sienten mal, en el sentido de que hay algo mal en ellas y se castigan mucho, en plan, soy yo no puedo, ¿qué tengo? Estoy sucia, estoy mal, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor consejo que ustedes le pueden dar? Principalmente a aquellas mamás que han tenido una pérdida y que quieren volverlo a intentar, o que, por ejemplo, en el caso de Maru y de Marce, que volvieron a intentar y tienen unas niñas, ¿qué podrían decirles? Maru. Yo lo que les aconsejaría es principalmente sanar. O sea, lo primero que hay que hacer es sanar. Perdonarse, porque de verdad que uno, como dice Sari, uno siente que tiene la culpa. Y hasta que no llegues a un punto donde entiendas que este no era tu tiempo y no era el tiempo de tu bebé y que lo que vino es a enseñarte, a transformarte de alguna otra manera, a sensibilizarte, porque a veces hasta eso necesitamos. O sea, yo diría que lo primero que hay que hacer es sanar uno, entender que pasó porque tuvo que pasar, porque a lo mejor, bueno, pues en caso de mi bebé tenía un problema en el corazón, un problema cardíaco, entonces eso hubiese podido llevar a otras consecuencias, ¿verdad? Entonces entender que, bueno, este fue su momento y vino a iluminarnos nuestras vidas durante 3 meses. Me perdoné porque yo sí sentí que yo tenía en parte la culpa. ¿Por qué? No sé, porque en realidad es una cosa como del cuerpo, ¿verdad? En mi tema personal, la producción de progesterona no es algo como que uno controla, o de lo que uno sea consciente, como que, ay, no me comí la pastilla, o no tomé suficiente agua. Sí, no es como algo que puedas controlar. Y el segundo consejo, en mi caso, yo sí necesitaba perdonar a Dios, llegar a un acuerdo con Él, conectar de nuevo con Él, porque yo sí, y se lo digo abiertamente, yo doblé rodillas, pedí perdón, le dije, estamos en paz, ya entendí lo que pasó, yo entendí por qué pasó además, porque yo sé que en mí, aunque suena un poco feo, pero yo lo necesitaba para dejar de ser tan estructurada y aprender a vivir el día a día. Y entonces le dije, ahora sí estoy lista.
estoy lista para que cuando decidas mandarme otro bebé, me lo puedas mandar y yo lo voy a manejar de la mejor manera. Cuando yo doble rodillas y cuando yo llegué a ese punto, al mes, yo quedé embarazada. Entonces yo también creo que uno llega a bloquearse muchísimo mentalmente y la mente es muy fuerte y bloquea el cuerpo. Bueno, y eso es mucho de lo que nosotras hemos conversado en la terapia neural que yo utilicé. Pero sí creo que el mayor consejo que les doy es dense su tiempo, perdónense, conecten con ustedes mismas y conecten con el de arriba para que todo fluya de una manera más natural. Maru. Bueno, yo creo que Mar se lo explicó demasiado bien. Es que no es culpa nuestra, es que, mira, es que yo podría decir, yo me fui de viaje 15 días a la playa, entonces yo me eché la culpa, yo dije, eso fue por culpa del avión, eso fue porque yo me bañé en el mar que tenía olas muy altas, eso fue porque yo me comí unas gambas, eso fue porque, Sí. y a lo mejor ni siquiera fue por la sangre, ¿sabes? O sea, es algo que tenía que pasar, que me tenía que pasar, porque ahora que yo lo veo de otra manera, en ese momento no era el momento para yo tener mi bebé. O sea, ese momento de mi vida no era el momento. Ahora es, gracias a Dios, el momento. Y bueno, también pasamos una situación bastante difícil, pero la fe, ¿sabes qué es lo que digo? Un corazón agradecido y una fe fortalecida te saca hasta del hueco más oscuro y más profundo. Es que no hay nada más. No hay nada más que ponerlo en manos de Dios y decir, ok, yo estoy lista cuando tú quieras, cuando sea tu voluntad. Y en el otro plan menos espiritual, pues sí, conectarse con uno mismo, conocer tu cuerpo, saber que puede pasar, que pasa, que es mucho más común de lo que nosotras pensamos. Que es bueno buscar con quién hablar, si te pasa esto, buscar hasta un profesional. Yo no busqué un psicólogo, en este momento me arrepiento porque yo creo que lo necesitaba y no lo busqué porque yo fui muy independiente de decir yo puedo con esto sola y no, a veces no podemos solas, entonces rodearse de personas profesionales o personales que te apoyen de verdad, que puedas hablar de esto abiertamente sin que nadie te juzgue, sin que nadie te diga que no te duele porque no lo viste, o sea, fortalecer tu círculo, conocerte a ti y saber que es algo más común de lo que crees y que te puede pasar, y le puede pasar a la vecina y no te enteraste, y que lo puedes volver a intentar, y lo puedes volver a intentar, y lo puedes volver a intentar, y si es la voluntad de Dios, lo vas a tener. Yo destaco mucho en ustedes esa fe y esa espiritualidad. Bueno, aquí hay muchas que ya me conocen de tiempo, entonces realmente saben que para mí la fe, creer en Dios, bueno, y en la Virgen, para mí siempre ha sido de mis pilares y es lo que me tiene aquí viva hoy en día. Pero eso no quiere decir, siempre nos dan el concepto de que en plan Dios, siempre vamos a obedecerlo, obviamente, pero se vale enojarse. Ustedes se enojan con sus papás, Nicolás se enoja conmigo, yo me tengo que enojar con Dios en algún momento y es válido. Es válido y en ese proceso donde estamos enojadas con nuestro padre o con nuestra madre, encontramos muchísimos sentimientos que nos van guiando en ese proceso de sanación. Entonces, para que las chicas que también nos están escuchando, eso hace a veces más duro también el proceso. Además de que ya es difícil, uno se siente culpable, uno se siente sucio, mal y defectuoso, lo que sea, también se suma que uno se siente mal porque está enojado con Dios o enojada con Dios. Entonces, o sea, no, es parte de, y realmente en todos los duelos es válido decirle, Dios, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿verdad? Es válido. Y Dios no va a dejar de cuidarnos y de amarnos por eso. Entonces, no saben cuánto les agradezco que estuvieran aquí, no saben cuánto les agradezco la transparencia, siento que hay muchísimas mujeres que lo necesitan, esto pasa más de lo que nosotras imaginamos y se llevan ese silencio muy tortuoso, ¿verdad? Entonces les agradezco, sé que hubo momentos donde nos pusimos muy nerviosas y créanme que yo también, porque sé la sensibilidad de estos temas, hasta me sudaban las manitas, tenía aquí la manita en el mueble y me quedaba la mano marcada del nervio, sí, yo soy un toque, del nervio, de la sensación de saber que estamos tocando temas muy sensibles, así que a las tres les agradezco muchísimo la apertura, chicas, de verdad. Sí, gracias a ti.
Ojalá hubiéramos podido conocer y conectarnos cuando nos pasó, Sí, porque hubiese sido... Sí, Alguien más me entiende, alguien más me comparte el mismo sentimiento. sí, Eso es sí, cierto, porque no se habla. No. sí, no, O sea, no, no necesitan sé. más espacios como este, Ari. Gracias por hacerlo. No, Porque además de este tema sensible, hay muchos otros temas muy, muy delicados de los que no se habla. no, pero vamos a Muchas seguirlos mujeres abordando. necesitamos Gracias por la transparencia. La verdad es que esto no lo podía contar yo, por más que investigue, lea y todo. Necesitaban contarlo ustedes. Y siempre antes de cerrar el podcast, me gusta leer los mensajes que a veces me dejan en las redes sociales, en mi Instagram de Closet Hispano o en el Facebook de Closet Hispano. Siempre paso preguntando historias de mamás y me llegó una que quiero leer. Yo sé que ya estoy súper extenso este podcast, pero me la mandaron con mucho cariño y es de Verónica Villalobos. Ella cuenta que tuvo una conocida muy cercana que perdió a su bebé. Se enteró que el bebé no iba a nacer. Por ende, desde ese momento, debía ir todos los días a escuchar el corazón. O sea, ella ya sabía que traía una condición. De manera que si había dejado de latir, le iban a sacar al bebé, pero no. No dejó de latir durante los 9 meses, solo 10 minutos después de haber nacido. Ha sido el embarazo más terrible que he conocido, ver cómo una pancita crece y crece, pero la cual ya tiene un fin. Una bebé a la que no se le compró nada porque no iba a usar nada y una mamá que lloraba en cada rincón. Entonces, se los quiero compartir porque con ese cariño que me lo comparten y así como se me eriza la piel, las mujeres somos unas guerreras y de verdad que aquí tengo 3, más yo, más las hijas de Marce, más Olivia, más Ellen, la hermana de Katherine, más la mamá. Por ahí está ya. Las mujeres, todas las mujeres somos demasiado guerreras, chicas, entonces crean en esa luz, en esa fuerza que ustedes traen dentro. Y bueno, con esto me despido. Gracias por haber estado en este episodio tan fuerte, tan emocional. Espero escucharnos pronto y les mando un fuerte abrazo y visiten closethispano.com y las redes sociales de Closet Hispano. Un beso.